Hola amigos, muy buenos días. Espero que estén de lo mejor. El día de hoy vamos a ver la clase relacionada a lo que es la química. Vamos a resolver algunos ejercicios. Primero vamos a hablar, enfocarnos un poquito algo relacionado a lo que es a la teoría. Basándome en la ley de los gases, nosotros sabemos, ¿no es cierto? Sí que tenemos algunos tipos de leyes en las cuales nosotros vamos a basarnos en un pequeño cuadrito de diálogo, en un pequeño cuadrito sinóptico, llamémoslo así, para que ustedes puedan recordar cómo se aplica la ley de los gases, perdón, sin tener que rebuscar o tratar de confundirse en los ejercicios que vamos a resolver. Vamos a realizar entonces, a realizar el cuadrito que les estoy explicando relacionado a lo que es en sí a la ley de los gases. Esto nosotros siempre vamos a tener P por B, ¿no es cierto? Sobre T es igual a P2 por B2 sobre T2. ¿Qué me significa esto o qué hace referencia a esto? Esto hace referencia a dos condiciones. Una condición, dos condiciones. ¿Ya? Condición 1, condición 2. Yo cómo puedo en sí ver a qué condición me basa el ejercicio. Por ejemplo, los ejercicios me van a decir temperatura constante o isotérmicamente, puede ser isobáricamente o presión constante o isocóricamente, que quiere decir se mantiene el volumen constante. Ahora en sí, a partir de esto nosotros vamos a realizar cada uno de los elementos. Vamos a colocarle un poquito más de acento porque no nos va a avanzar en sí el, el, la pizarra. Sería P1, la condición 1, por B1 sobre T1, que sería igual a B2 por B2 sobre la condición T2, ¿ya? Eso sería, jóvenes. Vamos a ver las leyes de los gases. Vamos a ver la ley de Boyle. La ley de Boyle, tenemos la ley de Charles. Y vamos a colocarle en la parte de acá abajo, si se ve, la parte de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac. Y eso sí, en estas tres leyes nos basamos esta ley combinada de los gases. Vamos a analizar cada uno de ellos. Ley de Charles, la de Boyle y la de Gay-Lussac. ¿Ya? Vamos a ver cómo analizamos cada uno de ellos. En sí, vamos a ver lo siguiente. La ley de Boyle nos dice, jóvenes, la ley de Boyle nos dice, mantenga constante la temperatura. O sea, T va a ser igual a constante. ¿Ya? ¿A cómo se reducirá mi fórmula? Esta fórmula de aquí, ¿qué quiere decir constante? Que la temperatura en mi condición 1 como en mi condición 2 son iguales, por lo tanto se elimina. Entonces, ¿cómo me quedará en sí lo que es la fórmula? Me quedará entonces P1 por B1 será igual a P2 por B2, ¿no es cierto? Eso sería en cuanto a la condición 1. Tengo mi primera formulita de referencia, ¿ya? Vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente? La ley de Charles. ¿Qué nos dice Charles? Dice, jóvenes, mantengan constante la presión. Por lo tanto, está puesta de aquí, está puesta que me queda entonces únicamente volumen sobre T en las dos condiciones, perdón. Quedándome volumen 1, condición 1, sobre temperatura 1, es igual a volumen 2 sobre condición, no se ve ahí, pero no se ve ahí, pongamos un poquito más acá, sería volumen 1 sobre T1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ahí sí se ve, muy bien.
Ahora, ¿qué dice en cambio ahora Gay-Lussac? Gay-Lussac nos dice, mantenga constante el volumen. Por lo tanto, al mantener constante el volumen, un ratito vamos a encerrarle un cuadrito, mi fórmula, ¿no es cierto? La siguiente, ¿qué me dice? Mantenga constante el volumen. Por lo tanto, si yo tapo el volumen en la condición 1 y en mi condición 2, ¿qué me quedará? Por lo tanto, únicamente me queda P sobre T, en la condición 2, P sobre T. Quedándome entonces P1 sobre B1 es igual a P2 sobre B2, ¿ya? Eso sería hasta el momento, ¿ya? Ya. Ahora, vamos a completar. ¿Qué se mantenía constante en la ley de Boyle? Temperatura. En la ley de Charles, ¿qué no hay? Lo que no hay es la presión. Por lo tanto, la presión se mantiene constante. La presión es igual a constante, ¿ya? Y en el caso de la ley de Gay-Lussac, me dice mantenga constante la temperatura. Temperatura, a ver, es igual, a ver, perdón, aquí estoy mal. Temperatura, aquí me equivoqué, perdón. Disculpa, aquí se mantiene constante el volumen. Sería constante el volumen, sería temperatura T1 y temperatura T2. Aquí se mantiene constante el volumen. El volumen se mantiene constante. ¿Ah? Eso en cuanto a cada uno de ellos. ¿Cómo le denominamos científicamente? Este es un proceso denominado isotérmico. ¿Qué quiere decir isotérmico? Temperaturas en la condición 1 y 2 se mantienen iguales. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué me dice ahora? La ley de Charles. Dice la ley de Charles, un proceso isobárico. ¿Qué quiere decir isobárico? Presión constante. P es igual a constante, por lo tanto me queda la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Y en cuanto a la ley de Gay-Lussac, me dice mantenga constante el volumen. Cuando se mantiene constante el volumen, hacemos referencia a un proceso isocórico, ¿ya? Isocórico. Muy bien, eso sería en cuanto. Ahora en la vida real, ¿cómo ocurre esto principalmente? Por ejemplo, la ley de Boyle, muy fácil, ¿no es cierto? Nos dicen, en muchas de las ocasiones vamos a ir borrando y vamos a ir analizando cada uno de ellos, ¿ya? Borramos esto y vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a ver la ley de Boyle. Dice, jóvenes, mantenga constante la temperatura. Entonces, la temperatura quedándome P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Sí? Esto es uno de los típico de los émbolos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo el siguiente elemento, tengo mi condición 1, mi condición número 1, y aquí tengo mi condición 2, mi condición 2. ¿Ya? En la condición 1 yo tengo un émbolo en el cual se encuentra aire, ponga, no importa. Encuentra aire, no importa qué gas. Yo le voy a colocar que es aire, ¿ya? ¿Ya qué pasa en este caso? Tengo un volumen, ¿no es cierto?, que está sometido a una cierta presión. Ahora, voy a poner este mismo émbolo en mi condición 2. No le hago que bajito, si no lo voy a dar. Vamos con el mismo émbolo. Le hice demasiado grande. Voy a ver. Y en este caso, el émbolo ha sido reducido su volumen, pero ha aumentado su presión. Si suponemos que aquí le ponemos a un señor, ¿cierto? Ojitos, pestañas, nariz. ¿Ya? Pues también está aquí, ¿ya? Muy bien.
digamos que está un señor presionando ese émbolo. ¿Qué pasa en este caso en la condición 1? ¿Qué dice? ¿Qué nos quiere decir? A medida que yo aumento la presión, ¿no es cierto?, sobre el émbolo, ¿qué pasa con el volumen? Se hace más chiquito, ¿no es cierto? Al aumentar la presión, disminuye el volumen. Eso quiere decir la ley de Boyle en conclusión, ¿yo? Al aumentar la presión, disminuye el volumen. Al aumentar el volumen, disminuye la presión, ¿sí? Esos serían muchos casos que vemos en la vida real de la ley de Boyle. Vamos a ver lo que es la ley de, una ley más que es la ley de, vamos a ver la ley de Charles. ¿Qué me dice la ley de Charles? La ley de Charles. ¿Qué dice el señor Charles en esta condición? La ley de Charles. Charles, ahora si se acuerdan ustedes, ¿qué me decía Charles? Mantenga constante, jóvenes. Mantenga constante la presión, correcto. Mantenga constante, jóvenes, la presión. Por lo tanto, la presión es igual a constante. Eso me decía Charles. Mantenga constante la presión. Muy bien. ¿Se acuerdan la fórmula grandotesa de la ley combinada que era P por B sobre T es igual a P2 por B2 sobre T2? Muy bien, correcto. ¿No es cierto? Muy bien. Eso nos decía. Por lo tanto, si yo estoy tapando con la manito imaginariamente la P, ¿qué me quedará? Únicamente me queda B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Basta, no tenemos nada más que hacer, ¿no es cierto? No tenemos que memorizarnos muchas fórmulas, nada por el estilo. Eso es lo que me pide. Ahora en la vida real es donde hemos visto. Fácil. Vamos a hacer condición en la vida real. Vamos a ver mi condición 1. Mi condición 1 y mi condición 2. Mi condición número 2 y mi condición número 1. Faltó el 2 acá. ¿Bien? Condición 1 y la condición 2. Vamos a ver qué dice la condición 1. Es muy facilito. Vamos a ver. Digamos que yo tengo una pelotita que ha estado desinflada, ¿no? Vamos a ver una pelotita. ¿Ya? Vamos a verlo. La pelota, digamos que es de playa. No importa. ¿Ya? Es mi pelota, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora? Vemos que está un día lluvioso. Un día nublado, lluvioso, ¿ya? Esta es mi condición 1. Ahora, la pelota está desinflada, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver a una condición 2. Esa misma pelota, pero en una condición cuando ya salió el solcito. Vamos a ver la misma pelotita, ¿cierto? ¿Cierto? La misma pelota, pero cuando ya ha salido el sol. La misma pelota, pero únicamente cuando ya ha salido el sol. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Han hecho la prueba ustedes? Por ejemplo, ¿no es cierto? Dejamos la pelota, en la mañana estaba desinflada. ¿Qué pasó al mediodía por allí? ¿Qué ha pasado? ¿No es cierto? La pelota se empieza a inflar. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, ¿qué está pasando con el volumen de aire que hay dentro de la pelota? Aumenta, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos quiere decir Charles. Charles nos dice, a medida que aumentamos la presión, aumentamos la temperatura, aumenta el volumen. Y viceversa, si disminuimos la temperatura, disminuye el volumen. Entonces, el volumen es directamente proporcional a la temperatura, ¿ya? Eso es lo que nos dice Charles. Y la última, tenemos la ley de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice el señor Gay-Lussac ahora? Gay-Lussac dice, mantenga constante el volumen. Ese es un proceso isocórico. Ley de Gay-Lussac. ¿Qué dice el señor Gay-Lussac? Señor Gay-Lussac. ¿Qué nos dice el señor Gay-Lussac? ¿Se acuerdan qué dice el señor Gay-Lussac? ¿No es cierto? Dice, mantenga el volumen constante. Quiere decir, volumen es igual a constante. Por lo tanto, es un proceso isocórico. Acordarán, es un proceso isocórico, volumen constante. ¿Ya? Proceso isocórico, volumen constante. ¿Ya? Al tener el volumen constante de mi fórmula grandota de la ley combinada, que era P por P sobre T, igual a P2 sobre B2 sobre T2, ¿qué me quedará si le quito el volumen? Le tapo con mi manito de manera imaginaria. Únicamente me quedará P1
en la condición 1 por T1 es igual a P2 sobre la condición T2. Esto es lo que me queda, ¿ya? Esto en la vida real, facilito. ¿Dónde hemos visto? Cuando ponemos a hervir agua o, por ejemplo, cocinamos en una olla de presión, se ve mucho esto, ¿no es cierto? A medida que aumenta el volumen, dice mamita, y se sube el volumen de la llama de la hornilla, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Empieza a aumentar esa presión, ¿no es cierto? No aumenta el volumen, pero sí aumenta la presión. Entonces es una de las condiciones que propone Gay-Lussac, ¿ya? Eso sería en cuanto a esto. Vamos a ver, por último, la ecuación general de los gases. ¿Cuál es la ecuación general de los gases? O la ley general de los gases, que siempre lo hago a mis niños, le digo ratón, es igual a, espera un ratito, vamos a poner, decimos que pavo es igual al ratón, ya pavo es igual al ratón, ¿ya? Esto me dice la ley de los gases, o ecuación general de los gases. Vamos a quedarnos únicamente con las letras mayúsculas, P, R, T y N, ¿ya? ¿Qué me queda? P por B es igual a R por T y N. O también se le coloca N, R, T, que no hay ningún problema. El orden de los autores no afecta el producto, ¿cierto? Eso nos quedaría. P por B es igual a N, R, T. Sería entonces mi fórmula de la ecuación general de los gases. Ecuación general de los gases, ¿ya? Esto jamás olvidarnos, ¿ya? Una cosita que ustedes ya debieron haber aprendido, tal vez únicamente es un recuerdo que se le está haciendo, es que N, aquí es igual N, es igual a la masa para el peso molecular. Esto también acordémonos mucho. Masa es igual al peso molecular, ¿ya? Vamos a ver qué más, y algo muy importante, tal vez que vayamos a utilizarlo, puede ser la densidad. La fórmula de densidad que vamos a denominar como ρ es igual a masa sobre el volumen. No necesitamos nada más. Esas fórmulas, ¿ya? ¿Qué necesitamos entonces para resolver nuestros ejercicios de ley de los gases? Ecuación general de los gases, estos dos solamente únicamente de recuerdo, y la ecuación combinada, que era P1 por B1 por T1 es igual a P2 por B2 sobre T2, ¿ya? Eso es lo único que yo voy a utilizar, nada más, lo demás me olvido, ¿ya? Únicamente yo les empecé a explicar únicamente esto, la ley de los gases, de los autores, de los que propusieron la ley de los gases únicamente para recordar únicamente, ¿ya? Vamos a ver si me ayuda, por favor, con el monitoreo de la primera pregunta para resolver de manera muy rápida para que vean que no es complicado hacerlo, ¿ya? Dice, se tiene 600 centímetros cúbicos o mililitros de gas propano. Luego de un proceso isotérmico, la presión se triplica. ¿Cuál es el volumen nuevo? Vamos a poner de manera rapidita. Ponemos datos. Me está dando el problema. Dice un volumen 1. En la condición 1 es igual a 600 ml, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo? Dice, luego de un proceso isotérmico, que se mantiene constante. Iso, que quiere decir térmico igual temperatura. Por lo tanto, la temperatura se mantiene constante, ¿ya? Si no nos acordamos qué autores, no importa. Únicamente vamos a hacer lo siguiente. Isotérmico, que dice, la presión se triplica. La presión antes era P. Vamos a ponerle, solo por ejemplo, voy a ponerle que la presión ha sido al principio una atmósfera. Pero si la presión en la condición 2 se está triplicando, quiere decir que va a ser 3 atmósferas. ¿No es cierto? Vamos a ver. Vamos a poner en mi mente, recordar la ecuación general de los gases, que era P por B sobre T es igual a P1 por B1, perdón, por B2 y sobre T2. ¿Ya? ¿Qué se mantiene constante? Esto se elimina. Quedándome P1 por B1 es igual a P2 por B2. La ley de Boyle, ¿cierto? ¿Qué más hacemos aquí? Me está pidiendo el volumen. Dice, calcule el volumen en la condición 2. ¿Cómo lo hago?
Condición 2. Voy a cerrarle un cuadrito lo que no quiero que se mueva. Lo que me esté estorbando pasa al otro lado. Como es la vieja confiable que sabe decir, el que está multiplicando pasa dividiendo, el que está restando pasa sumando, el que está dividiendo pasa multiplicando. Como este está multiplicando, ¿cómo pasar al otro lado? Dividiendo. Quedando B2 es igual, ¿no es cierto?, a P1 por B1 sobre P2, ¿ya? Sustituyendo mis valores, B2 es igual P1. ¿Cuánto tengo P1? Una atmósfera, profe. ¿Qué más? Tengo P2, perdón, tengo volumen 1, sí tengo, profe. ¿Cuánto es? 600 mililitros para 3 atmósferas. 3 ATM. ¿Bien? Atmósferas con atmósferas se eliminan. La respuesta me va a quedar en centímetros cúbicos, ¿cierto? Únicamente sería 600 para 3, o es lo mismo que estuviera diciendo yo 6 para 3, solamente después le aumento los dos ceros. ¿Cuánto me queda de respuesta? Facilito. 6 para 3 igual a 2, sería 200 mililitros. ¿Sí? De manera sencilla hemos hecho el ejercicio en menos de un minuto. ¿Sí? Pero que esté comprendido, por lo tanto nuestra respuesta es la C. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio, Juan Diego, para continuar. El siguiente ejercicio dice, un cierto gas se encuentra a una presión de 5 atmósferas. Vamos a anotar mis datitos, los mismos datos. Un cierto gas se encuentra a una presión de 5 atmósferas. Presión en la condición 1, 5 atmósferas. ¿Ya? ¿Qué más me dice? ¿Hasta qué presión debe comprimirse? En un proceso isotérmico, que se mantiene constante, jóvenes, temperatura se mantiene constante. Me está preguntando la presión en el estado 2, ¿ya? ¿Qué más dice? Para reducir su volumen a la mitad, aquí está el kit del problema. Al principio yo le voy a poner que era 1 litro, ¿ya? Y si dice a la mitad, volumen 2 en la condición 2 será medio litro, ¿ya? ¿Sí? O también coloquémosle 0,5, que da igual, medio litro, 0,5, ¿cierto? ¿Qué aplicamos? La misma ley de los gases, ¿no? Ecuación general, la ecuación combinada. P1 por B1 sobre T2 es igual a P2 por B2 sobre T2. Perdón, aquí sería T1, ¿ya? Esto le ponemos únicamente a seguirnos memorizando, ¿ya? Como dice temperatura constante, se elimina esto, únicamente me queda la parte de arriba, ¿no es cierto? Quedándome entonces P1 por B1 es igual a P2 por B2, ¿ya? ¿Qué me está pidiendo? Presión 2. De igual manera, hicieron un cuadrito, ¿no es cierto? Que me está estorbando el volumen 2. Vieja confiable, está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. ¿Cómo me queda entonces? Me quedará P1 por B1 sobre B2, igual a la presión 2, ¿ya? Ahora, sustituyo los datos. P1 si tengo, profe, ¿cuánto es una atmósfera? Volumen 1 si tengo, ¿cuánto es, profe? 1 litro, ¿cierto? Dividido para la presión 1, perdón, 5 atmósferas. 5 atmósferas, ¿ya? Para el volumen 1, el medio litro sería 0,5. 0,5 litros es igual a la presión P2. Litro con litro se elimina y me queda 0,5 5 para 0,5. ¿Cómo hago esto ahora? Facilito, sin utilizar ninguna calculadora. Hay dos formas. Primero, convertirle hasta 0 a este 0,5 de la siguiente manera. Me quedo así, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto? Sabemos que 0,5 es igual a un medio. Sería esto, con esto sería un medio. ¿Qué hago? Típico, medios con medios, extremos con extremos. 5 por 2 se hace 10 atmósferas de respuesta. ¿Sí o no? Hay otro método que también pueden hacerlo. ¿Cómo se hace el siguiente? Sin utilizar calculadora ni nada por el estilo. Siguiente es convertirle a este 0,5 en número entero, ¿no? Dejarle fraccionar. ¿Y cómo le hago? Lo multiplico por 10. Por lo tanto, me quedó así, ¿no es cierto? 5 por 0,5. ¿Por qué le multiplico por 10 arriba? Y para que no se me altere por 10 abajo, ¿ya? 10 arriba y 10 abajo. 0,5 por 10 es igual a 5 y sería igual a 50. 50 para 5 es igual a 10. De igual manera, ¿sí? Sin utilizar ninguna calculadora ni nada por el estilo. Si bien en menos de un minuto resuelto los ejercicios. Vamos al siguiente, Juan Diego, por favor.
La respuesta sería, perdón, la opción número 5, la E. ¿Sí? Vamos al siguiente, Juan Diego. Dice isotérmicamente, sí, isotérmicamente la presión de un gas aumenta en 2 atmósferas, ¿ya? Isotérmicamente. Cuando me dice isotérmicamente, ¿qué quiere decir? Iso, temperatura constante, ¿no es cierto? Ya, ¿para qué más? Ya no va a ser la fórmula de la ley combinada, sino ya directamente, porque ya hemos practicado, ¿ya? Isotérmicamente, un gas aumenta la temperatura en la presión de 2 atmósferas, ¿ya? Presión es igual, en el estado 1 es igual a 2 atmósferas, ¿sí? ¿Qué más me dice? Dice, si su volumen varía, volumen en la condición 1, volumen en la condición 2. Volumen en la condición 1 igual a 30 litros, volumen en la condición 2 igual a 20 litros, ¿ya? Ahora, directamente, ¿qué me está pidiendo? Dice, calcule, jóvenes, la presión final, P2. Ya no es necesario poner la fórmula de la ley combinada, ¿no es cierto? Sino directamente, ¿qué es lo que me queda? Me queda únicamente P1 sobre B1 es igual, perdón, P por B, P1 por B1 es igual a P2 por B2, ¿ya? ¿Qué me está diciendo? Calcule la presión final. Vamos al siguiente, presión final, encierro un cuadradito, un circulito, perdón. ¿Qué es lo que quiero que se vaya? Ese volumen me esté estorbando. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando, perdón, dividiendo. Sería P1 por B1 es igual a P2 y dividido para B2, ¿ya? Reemplazo mi fórmula. ¿Cómo reemplazo la fórmula, señores? Con mis datitos que tengo aquí. P1, perdón, ¿cuánto es? 2 atmósferas, ¿no es cierto? Por B1, ¿cuánto es B1? 30 litritos, ¿no es cierto? Y volumen 2 sería 20 litros. Igual a presión 2. ¿Qué se elimina? Litro con litro. ¿Qué me va a quedar la respuesta? En atmósferas, ¿no es cierto? Manera muy fácil aquí. Eliminamos dos ceros. Yo tengo un cero arriba, le elimino, un cero abajo, le elimino. Por lo tanto, arriba y abajo se eliminan. Únicamente me queda 2 por 3, 6. 6 para 2. ¿Cuánto me saldría la respuesta? A ver, 6 para 2. Creo que me... 30 litros, es 20 litros aquí, perdón. Aquí estoy mal. Vamos a reemplazar de nuevo. Vamos a ver. P1 es igual a 2 atmósferas. Si está bien, P1 es igual a 2 atmósferas. Por B2, ¿cuánto es? B1, perdón, B1, 30 litros. ¿Ya? Y volumen 2 dice es de 20 litros. ¿Ya? 20 litros. Igual a presión P2. Y ahora sí, litro con litro se elimina, ahora, ¿no es cierto? Sería 20 por 2, sería 60, 60 para 20 sería 60 para 20 sería 6. La respuesta no puse el 3. 6. O también podríamos decir así, retirando un 0 de aquí, un 0 de acá, me quedaría, ¿no es cierto? 3 por 2 por 3 sería 6 para 20 a 2. P es igual a 6 atmósferas. Me queda la respuesta. Está mal, yo tipié mal las respuestas. Ahí es 3 atmósferas en una de las opciones que no le puse. 3 atmósferas. Sí, entonces déjame ver. 3 atmósferas. Sí, yo le tipié mal. Porque 3 por 2 me quedaría 6 y ninguna de las respuestas me sale. Sí, tiene razón. Ahí. Sería 3 atmósferas, ¿ya? Déjenme ver si tiene razón, 3 atmósferas, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente, Juan Diego? Dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones presenta un proceso isobárico? ¿Qué decía isobárico, no es cierto? Presión constante. ¿Cuál de ellos no se presenta la presión? Únicamente sería en la opción número D. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Entonces, porque ahí no se encuentra presente la presión, sería la número D. La opción D, perdón. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Es un volumen de oxígeno. A ver, ya. Dice, isocóricamente la presión de un gas aumenta. Isocóricamente, ¿no es cierto? ¿Dónde está isocóricamente? Isocóricamente
habíamos afirmado que cuando dice isotóricamente quiere decir la presión constante, ¿no es cierto? Aumenta, dice, de 3, aumenta, de un gas aumenta en 3 atmósferas, ¿ya? En 3 atmósferas. Presión es igual a 3 atmósferas, ¿ya? ¿Qué más me pide? Me dice, aumenta la temperatura de 27 a 227 grados Celsius. De 27 grados Celsius a 227, ¿ya? Aquí, ojo, aquí las condiciones para trabajar nosotros con la ley de los gases siempre debemos transformar esto a grados Celsius, perdón, a grados Kelvin. ¿Cómo lo transformamos? Únicamente sumando más 273, 273. Ahora, ¿no es cierto? 273 más 27 sería 300 grados Kelvin, ¿no es cierto? Y el otro sería 223 más 223 sería 500 grados Kelvin, ¿ya? Eso sería en cuanto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Dice isotóricamente, volumen constante, ¿no es cierto? ¿Qué dice volumen constante? Pues únicamente me quedará presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Me está pidiendo, dice calcule la presión final. ¿Cuál es la presión final en la condición donde esta de aquí? Por lo tanto, cualquiera que se mueve es a T, está dividiendo, como pasa al otro lado, multiplicar. Quedándome entonces P1 por T1, T2, perdón, sobre T1 igual a la presión 2. ¿Qué hago? Sustituyo valores. ¿Dónde están mis valores? Sería presión 1 sería igual a 3 atmósferas por temperatura 2. Temperatura 2 es de 500 grados Kelvin y por la temperatura T1, ¿cuánto es T1? 300 grados Kelvin. Esto también lo hacemos de manera muy fácil. Vamos a ver presión en el estado 2. ¿Qué hacemos aquí? Grados Kelvin con grados Kelvin se eliminan. Uno de arriba, uno de abajo se elimina. Elimino los dos ceros. Ceros con ceros se va. Por lo tanto, me quedaría 3 por 5. A ver, vamos a 3 por 5 dividido para 3. Simplificas los tres. ¿Ya? O también puedo simplificar los 3, 3 y 3. 3 por 5 sería quedándome presión es igual a 5 atmósferas. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Sí? Elimina los ceros, 3 y 3 se elimina y me queda únicamente 5 atmósferas. ¿Ya? Ahora vamos a ver la siguiente. Sería la opción número... Bueno, ya le pasó, ¿no? La opción B, la anterior. La opción B, la anterior. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué me dice? Un volumen de oxígeno midió... Ya, un volumen de oxígeno midió 300, volumen 1 en la condición 1, 360 centímetros cúbicos o mililitros, que son unidades similares, a una temperatura 1 de 27 grados Celsius, ¿no es cierto? ¿Qué más? Dice, se enfrió el gas a menos 23, temperatura es igual a menos 23 grados Celsius, temperatura en el estado 2, perdón. ¿Qué más tengo? Dice la presión se mantiene constante, por lo tanto es un proceso isobárico, constante la presión, ¿ya? Dice, determine la presión en la nueva condición. Determina el volumen en la nueva condición, por lo tanto en la condición 2 tengo que determinar el volumen, ¿ya? Ya no necesito poner mi ecuación combinada de los gases, sino directamente. ¿Qué es lo que me sobra? Me sobra volumen 1 sobre temperatura 1. ¿Qué más me sobra? Volumen 2 sobre temperatura 2, ¿ya? Algo más que me estoy olvidando. ¿Qué me estoy olvidando? ¿No es cierto? Convertir a grados Kelvin. ¿Qué les hago? 273 más 273, ¿ya? Sería 273 más 27, sería 300 grados Kelvin. Y 273 menos 23, ¿cuánto sería? 250, ¿no es cierto? 250, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ¿qué dice? Volumen. Esto lo quiero encerrar en el cuadrito, por lo tanto, como va al otro lado, esa T que me está estorbando, esa T va multiplicando porque está dividiendo, ¿cierto? Por lo tanto, me quedará volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2.
¿Qué hago? Reemplazo mis datos. ¿Cómo reemplazo mis datos, profe? Tengo 360, ¿no es cierto? Perdón, 360, 3600, 360 por la temperatura T2. ¿Cuánto es la temperatura T2? 250, ¿no es cierto? 250 grados Kelvin. Y la temperatura T1, que es de 300. A ver, 300, no, 300, temperatura T2, temperatura T1, 300, ¿ya? Temperatura 2, 300 grados Kelvin, ¿ya? ¿En qué va a quedar? Mililitros. ¿Qué podemos hacer rapidito? De manera muy fácil. Tengo un cerito aquí, un cerito acá, se hace dos ceritos. Dos ceritos de acá se eliminan. ¿Cómo me queda? Vamos a ponerle acá para que puedan hacer de manera rápida. 36 por 25, ¿no es cierto? Dividido para 3. Ya esto es lo que me queda. Ahora también podemos dividir 36 para 3, que también me quedaría de igual manera. Ahora ayúdenme con la respuesta. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría la respuesta? En los comentarios. A ver, los comentarios que dicen. ¿Cuánto saldría? Tenemos, ¿ya? ¿No? ¿Ya? Por lo tanto sería 36 por 25, sería la respuesta número 300 centímetros cúbicos, si no estoy mal. 300 justito. 300 centímetros cúbicos sale directamente, ¿no es cierto? En los comentarios nos ponen 12 por 25, profe. 12 por 25, ya. No, 12, muy bien, 12 por 25, pero igual debe traer 300, muy bien. Ajá. 12 por 25 igual debe salir menos 300, ¿no es cierto? Ya nos vamos a hacerle para no determinar, ¿ya? Bueno, saldría de esa manera, no hemos utilizado calculadora ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Vamos al siguiente ejercicio, Juan Diego, vamos a irle complicando un poquito más, ¿ya? Subiendo la dificultad. Dice, cuando una presión de un gas se triplica y el volumen disminuye a un cuarto. Aquí hay algo muy importante que a veces un cuarto sería 0,25 y eso está muy mal. Vamos a ver, primero voy a poner mis datos. Cuando un gas se triplica, cuando la presión de un gas se triplica, vamos a ver cuántas variables tengo primero, determinar ahí. Cuando la presión de un gas se triplica, ¿qué quiere decir? Antes el gas ha sido 1, pero después ¿qué ha pasado? Se ha triplicado. ¿Cuánto ha sido, Juan Diego, si nos ayudas? 3 atmósferas, muy bien. O cualquier unidad, no importa, ¿cierto? Puede ser torres, atmósferas, milímetros de mercurio, pascales, no hay ningún problema con tal que combinen las unidades, ¿ya? Y el volumen disminuye a un cuarto. Disminuye un cuarto, en un cuarto. Digamos que este es el recipiente en el cual se encuentra mi gas. Si todo esto vale 1 y el gas, pongamos que este encuentre un émbolo aquí, ¿ah? Aquí se encuentra un émbolo, ¿eh? Si disminuye un cuarto en un cuarto, ¿qué quiere decir? Que va a bajar cuánto en decimales, sería 0,25, ¿cierto? 0,25 a disminuir. ¿Cuánto me sobra? 0,25 menos 1. 1 menos 0,25 será igual a 0,75. Eso es lo que quedaría el volumen 2 en la condición 2, ¿cierto? Por lo tanto, sería volumen 1 sería 1. Después de disminuir un cuarto que sería 0,25, me quedaría volumen en la condición 2, 0,75. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué más dice? La temperatura inicial. La temperatura inicial dice que era de 127. ¿Ya? Ojo, jóvenes, aquí hay algún kit. Dice, profe, transfórmele pero a grados Kelvin. No, ¿para qué va a transformarle? La respuesta me está dando en grados Celsius. No es necesario, porque después, una vez que hacemos eso, de nuevo tenemos que restarle los 273. ¿Ya? Por lo tanto, sería determine el volumen en la condición 2. Aquí debo utilizar la ecuación combinada. ¿Cuál es la ecuación combinada? P1 por B1 sobre P1 es igual a P2 por B2 sobre la condición T2. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué me pide calcular? T2, ¿sí?
Temperatura, déjenme ver si estoy bien, sí, la temperatura final, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Únicamente despejamos mi fórmula, ¿no es cierto? Esto es lo que quiero yo determinar. Por lo tanto, el que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Juan Diego, si nos ayudas. Multiplicando. Correcto, multiplicando, muy bien. Y el que está multiplicando va a bajar dividiendo. Entonces, vamos a hacer directamente, ¿ya? Sería entonces P2 es igual a P1, perdón, P2 por B2 sobre este también debe irse al otro lado, ¿cómo se va a ir? Como multiplicando, ¿no es cierto? Y este va a bajar dividiendo P1 por B1, ¿sí? Nos quedará así de esta manera, ¿cierto? Haciéndole de manera ya más acelerada. Ahora, ¿qué nos pide ahora, no es cierto? Determinar la temperatura, ya está. ¿Qué hago? Reemplazo únicamente. Temperatura T2 es igual. ¿Cuánto es la temperatura T2? ¿Tengo presión? Sí tengo. No, aquí 2. Tengo la presión. Estoy mal. Presión. Sí, la presión era 3 atmósferas, si no estoy mal, déjenme ver. Cuando las dos se replican, la atmósfera, sí, sí está bien. Sería 3 atmósferas, muy bien, por volumen 1, volumen 2, perdón, sería 0,75, ¿no es cierto? Me quedaría temperatura T1, ¿cuánto es la temperatura T1? 127 grados Celsius. ¿Dividido para cuánto? Dividido para, pongámosle las unidades de aquí, sería litros para que pueda, ¿ya? Dividido para la presión P1, ¿cuánto es la presión P1? Es una atmósfera. Por que multiplica el volumen 1. ¿Cuánto es el volumen 1? Un litro. ¿Ya? Litro con litro se elimina, ¿no es cierto? Por lo tanto, me quedaría, ¿no es cierto? Este de aquí, este cerito de aquí, yo le voy a pasar el otro lado, ¿no es cierto? De la siguiente manera. Sería T2 es igual a 3 atmósferas, déjenme ver, 127. Vamos a ver al... Sería 400 grados Kelvin. Ya sería 400 grados Kelvin, ¿ya? Ahora, en este caso de aquí vamos a hacer lo siguiente. Únicamente yo este cerito le voy a poner acá para que sea 40 por 3, quedándome, bueno, me quedaría aquí eliminando unidades, me quedaría 900. 3 atmósferas, ¿no es cierto? Por 75, ¿no es cierto? Multiplicado por 4. Entonces saca 75, profe. Esto, cerito, le corrido despacio y le quité los dos ceros de acá, ¿sí? Y como resultado me saldría 3 por 4, 12, 12 por 75, ¿cuánto me sale? 900. 900. Temperatura T2 igual a 900. Profe, no hay la respuesta. Esto hay que transformarle a grados centígrados. ¿Qué le hacemos? Le restamos. T2 igual a 900 menos 273 grados. ¿Ya? Dándome como resultado temperatura T2. 627. 627. 627 grados Celsius. ¿Sí? Eso sería la respuesta de nuestro ejercicio. Vamos al siguiente, tenemos más, Juan. Claro que sí. Hasta eso háganle un screenshot a ese ejercicio. Listo, vamos con otro. Vamos, dice el siguiente. Dice la densidad del amoníaco. Este es un problema que únicamente tiene un pequeño truquito nomás. Pero ¿por qué dice, profe, dice calcule la densidad en la condición 2? No tenemos una fórmula para la densidad, pero nosotros sí tenemos una relación. La relación es la siguiente. Vamos a hacer de la manera así. Dice la densidad del amoníaco, voy a ponerle ρ es igual en la condición 1, ¿no es cierto? Es igual, dice, a 0,4 gramos por litro, ¿ya? ¿Qué más dice? Dice a una temperatura T1 es igual a 227.
grados Celsius más 273 grados es igual a ¿cuánto sería? Igual a 500. 500 grados Kelvin, ¿no es cierto? Me quedaría así. ¿Qué más dice? La presión es de... y una atmósfera de presión. Presión es igual a una atmósfera. ¿Ya? Una atmósfera. ¿Sí? ¿Qué más me pide? ¿Qué más tengo de datos? Perdón, tengo a la presión 2 es igual a 0,5 atmósferas. ¿Qué más tengo? A la temperatura T2 es igual a 127 grados Celsius más 273 sería igual a 400 grados Kelvin. ¿Sí? Ahora, jóvenes, esa formulita yo les expliqué anteriormente. No sé si se acuerdan a qué hacemos referencia. Si nos acordamos, ¿no es cierto? Una fórmula o una relación muy fácil que dice densidad es igual a la masa sobre volumen. Ahora díganme aquí, ¿cuál de estos elementos se mantiene constante? ¿Masa o volumen? ¿Qué se mantendrá constante? ¿Qué dicen? ¿Masa o volumen? La masa, lógicamente se va a mantener constante la masa, porque la masa no se crea, destruye, únicamente se transforma. Y a menos que esté dentro de un gas, está dentro de un recipiente cerrado, la masa no puede salir, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que puede cambiar es el volumen del gas, pero no la masa, siempre va a ser esa misma cantidad. Vamos a hacer la relación esta de aquí. Como yo tengo T por B y por P, tengo dos condiciones. Voy a aplicar mi ecuación general, que dice P1, mi ecuación combinada, perdón, P1 por B1 es igual a P2, a T1 es igual a P2 por B2 y sobre temperatura 2. ¿Dónde reemplazo esta formulita? Si no tengo dónde, tengo que despejar el volumen. Por lo tanto, volumen sería igual a masa, a la masa sobre ρ. ¿Ya? Masa sobre ρ. Ahora, ¿qué es lo que hago? Este volumen en la condición 1 y condición 2 va a ser diferente, por lo tanto va a tener una densidad 1 y una densidad 2. Por lo tanto me quedaría, ¿no es cierto? Presión 1 por volumen 1. ¿Cuánto sería en este caso? Sería masa. ¿Pondré masa 1, Juan Diego? No es necesario porque es constante. Correcto, pondré únicamente ρ1, ¿no es cierto? Igual a P2, ¿no es cierto? ¿Pondré masa 2? No. Tampoco, ¿no es cierto? ¿Pongo ρ2 o no? Sí. Eso sí, correcto, muy bien. Sobre temperatura 1 y temperatura 2. ¿Qué elimino de Juan Diego? Las masas. Correcto, las masas de este con este, ¿no es cierto? Quedándome de la siguiente manera. P1, ¿no es cierto? Que divide a ρ1. Vamos a decir para que puedan entenderle. A ρ1, ¿no es cierto? Dividido para T1 es igual a P2 que multiplica a ρ2 sobre T2. Pero ¿cómo hago eso? La vieja confiable, medios de extremos con extremos, ¿no es cierto? Medios con medios y extremos con extremos. Por lo tanto, me quedará P1 sobre ρ1 y por temperatura 1. Al otro lado quedará igual. P1, ¿no es cierto? Sobre ρ1 y por temperatura, perdón, ρ2. Y por la temperatura T2. Me quedará de esa manera la relación, ¿no es cierto? Ahora, de esa manera me queda la relación. Esto únicamente se les hizo para explicar de dónde viene cada uno de estos. ¿Qué es lo que me va a servir? Únicamente esta mi relación. Esta de aquí le voy a poner más arribita. Sería P1, ¿no es cierto? Por ρ1 por temperatura 1 es igual a P2 por ρ número 2 y por temperatura en la condición 2. ¿Qué es lo que quiero despejar? ¿Qué me pide despejar o qué me pide calcular? ¿Qué me está pidiendo calcular? La densidad. ¿En qué condición? Condición número 2, correcto. Esto de aquí, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Vieja confiable. El que está multiplicando pasa dividiendo, el que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Cómo me quedará? Ρ es igual a P2 que multiplica a P1, ¿no es cierto? Por temperatura T2 y que multiplica a ρ2 por temperatura T2. ¿Sí? Sí me quedaría, ¿no es cierto? Temperatura T1, perdón. Estoy poniéndole dos veces T2, ¿ya?
A ver, Rho1, P2, P1, T2. Está bien. Ya, en el numerador es Rho 1. Rho1, perdón. En el numerador. Un ratito. Sería P1, sería Rho1, estoy repitiendo de nuevo. Sería P2, aquí sería Rho1, porque estoy calculando Rho1. ¿Cierto? Ahora, vamos a ver qué es lo que determino. Esto de aquí, Rho2 es igual, ¿no es cierto? Tengo P2, ¿cuánto tengo? P2 sería 0,5 atmósferas. ¿Cuánto tengo Rho1? Rho1, tengo 0,4. ¿Cuánto tengo? 0,4, pongamos las unidades. Gramos por litros, creo que me daba, no. Gramos por litro, sí. Y por la temperatura T1, ¿cuánto es la temperatura T1? 500, ¿no es cierto? 500 grados Kelvin. Vamos a ver el siguiente, dividido para P1. ¿Cuánto es P1? P1, una atmósfera, ¿no es cierto? ¿Cuánto es T2? 400 grados Kelvin. ¿Ya? ¿Qué elimino aquí? Grados Kelvin con grados Kelvin. ¿Qué más? Atmósferas con atmósferas. ¿Bien? ¿Qué me queda la respuesta? En gramos sobre litro. Gramos sobre litro, ¿no es cierto? Correcto. Gramos sobre litro. Facilito. Aquí tengo dos ceritos que recorrer. Un cerito, dos ceritos. Tengo dos acá que puedo recorrer, ¿no es cierto? Por lo tanto, me quedará de la manera muy fácil. Voy a quitar las unidades. Por este momento voy a obviar las unidades. Quedándome 5 por cuánto, Juan Diego, por 4. ¿Por qué? Y por 5. Muy bien, dividido para 400. 400 igual a gramos por litro. ¿Cuánto me quedará ahí? 0,25. Ya, vamos a ver. 5 por 4. 20. 20 y por 5. 100. Muy bien, 100. Muy bien, correcto. 100 sobre 400, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago aquí, Juan Diego? Quito los ceritos, ¿no es cierto? 0, 0. Y me queda un cuarto. Que este cuarto equivale a 0,25 gramos por litro. ¿Sí? Y eso me queda de respuesta, ¿cierto? 0,25 gramos por litro. La respuesta sería, por lo tanto, la opción número 2. 2 sí sería. ¿Sí? La B, correcto. Este estado medio más de razonar, de despejar fórmula, de sustituir antes de desarrollo. ¿Ya? Vamos a ver, otro más tenemos por ahí. El último. Ya este de aquí, dicen, profe, este no se ocupa la fórmula, esto de la fórmula empírica y fórmula molecular, no, nada que ver. Esto podemos hacerle por un simple descarte. Este queda de verde. queda por descarte, ¿ya? Vamos a ver quién nos ayuda con esto, cómo podemos hacerlo, vamos a ver qué dicen los comentarios, qué dirán los comentarios, cómo podemos realizar este ejercicio. Y hasta poner los datos. Datos. Eso, gracias. Datos, como datos tengo la masita. 5,3 gramos. Ya, muy bien. ¿Qué más tengo? Tengo volumen. 0,82 litros. Presión es igual a 1 atmósfera. Y temperatura es igual a 27. ¿Ya? ¿Ya? Hay comentarios que dicen, ¿cómo lo realizamos? ¿Qué dicen? ¿Cómo lo realizaremos, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿O está complicado? Nivel universidad. No es nivel universidad, nivel secundaria. ¿Cómo lo realizaremos? ¿Podría aplicar la ley de Boyle o la ley de Charles o la ley combinada? ¿Podría aplicar? Por descarte, dice un estudiante. Por descarte. Vamos a ver, por descarte también se puede realizar, pero vamos a ver algo medio razonando y mediante la denominada masa molecular. ¿Ya? Vamos a ver analizando cada uno de estos. Yo, ¿cómo puedo realizar este ejercicio? De manera muy fácil. ¿Cómo lo voy a realizar? Yo no puedo aplicar la ley combinada de los gases. ¿Por qué será, Juan Diego? ¿Qué dice? ¿Podría aplicar la ley combinada de los gases para desarrollar este ejercicio? No hay condición inicial y final. Correcto, muy bien. No hay condición inicial
¿Qué digo? No hay condición inicial y final, únicamente hay una sola condición. Por lo tanto, yo para aplicar la ecuación combinada de los gases, o ya sea la ley de Charles, Darwin, perdón, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac o la ley de Boyle, debo tener ¿cuántas condiciones? Dos, ¿cierto? Por lo tanto, yo esta aplico la de pavo y ratón. ¿Qué me decía pavo y ratón? Pavo es igual a ratón, n por r y t. ¿Sí? Pero me está preguntando la fórmula del compuesto, profe. La fórmula de gas, del gas, ¿dónde estaba? Era del gas, no sé, gas. Gas mostaza. Gas mostaza, ¿ya? El gas mostaza, por lo tanto, ¿cómo hacemos? Yo desde aquí puedo sacar este elemento. Aquí era igual n, si ven, si no acuerdo. N, voy a ponerme la casita porque no se ve. N, aquí era igual, si nos recuerdan, a la masa para el peso molecular. Yo con este peso molecular podría ya determinar mi compuesto. Claro, correcto, muy bien, vamos a determinarlo de esta manera. Por lo tanto, yo voy a este elemento sustituir en mi formulita que dice P por B es igual a N. ¿Cuánto vale N? Yo no le pongo N, sino le pongo masa sobre peso molecular por R y por T. ¿Sí? ¿Qué debo hacer en la T? Cambiar a grados Kelvin, 273 grados igual a 300 grados Kelvin, ¿no es cierto? Cambio a 273 sería 273 grados Kelvin. No se ve muy bien, voy a hacer un poquito más grande. Temperatura igual a 27 grados Celsius más 273 es igual a 300 grados Kelvin. ¿Sí? Eso me quedaría. Ahora voy a reemplazar, perdón, a despejar. ¿Qué debo despejar? El peso molecular. ¿Qué está haciendo ese peso molecular contigo? Dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Correcto, muy bien. ¿Y ese P por B qué está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Correcto, muy bien. Vamos a ver entonces, peso molecular es igual a masa que multiplica a R y que multiplica a P por B. ¿No? Que multiplica al pavo. Y multiplica el tiempo. Ahora, vamos a ver. Al tiempo, a la temperatura. A la temperatura. Ahora, vamos a analizar esto de aquí. ¿De dónde viene este R? Este R es una constante universal de los gases. ¿De dónde viene R? Por general, los problemas de ingreso a la universidad únicamente utilizan esta fórmula general, o perdón, esta constante, con este valor. No sé si se ve aquí, vamos a ponerle aquí. R es igual a 0,082 atmósferas por litro, grado Kelvin. ¿Qué más me falta? Mol. Mol, muy bien. Esto voy a utilizar. Sería, voy a reemplazar peso molecular es igual a la masa. Tengo la masa, tengo, profe, ¿cuánto es? 5.3. Por R, ¿cuánto es? 0,082 atmósferas por litro, grado Kelvin, mol. ¿Qué multiplica la temperatura? ¿Cuánto es la temperatura? 300 grados Kelvin. Dividido para P por B. ¿Cuánto vale P? Una atmósfera. Una atmósfera. ¿Cuánto vale B? 0,82. 0,82 litros. ¿Qué hacemos aquí? Primero vamos a eliminar las unidades porque tenemos demasiadas unidades. Por condiciones generales del peso molecular en que vienen gramos por mol, ¿no es cierto? Eso sabemos ya de obligación. Litro con litro, que más elimina atmósferas con atmósferas. Grado Kelvin con grado Kelvin. ¿En qué me queda? En gramos, perdón, me olvidé de poner los gramos. En gramos por mol me va a quedar el peso molecular, ¿ya? Vamos a analizarle. Ahora, profe, saquen la calculadora. No, nada de calculadora. Yo tengo dos ceros aquí que me están estorbando. ¿Qué es lo que va a hacer? Quitarle a cuál. ¿A cuál le quito? Al 300. Muy bien, quedándome 5,3 por 82, ¿no es cierto? Por 3 dividido para 0,82. ¿Ya? Ahora, 0,82. No jugamos las unidades porque ya sabemos que va a salir gramos por litro, ¿cierto? Lo que hacemos aquí de manera muy fácil, vamos a transformarle a números enteros. ¿Por cuánto multiplico? Por 10 arriba y por 10 abajo, correcto. ¿Cuál me conviene multiplicar aquí? El 5,3 me quedaría 50. No se ve, esperen un ratito. Voy un poquito más. Y ahí esperen para volver a hacerlo. Más de casi.
Ya sería 5,3, ¿no es cierto? 5,3 por 82 y por 3 que multiplica a 0,82, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos de manera muy rápida aquí? Lo multiplico por 10 arriba y por 10 abajo. Este 10 me quedará igual, 82 por 0,10 me quedará, no, pues 82 por 0,10 me sale 82, algo me fui aquí. En el numerador estás recorriendo 3 comas en vez de 2. Tienes razón, Es numerador. 8,2. Ya son 8,2 aquí. 8,2. A ver, 3 comas sería 8,2 y aquí el siguiente sería 5, o 0,82, ¿cierto? Eso. 0,82. ¿Qué es lo que hago? Esta comita le voy a quitar este de acá. Para que sea 0,82, 0,82 se eliminan, ¿cierto? ¿Puedo hacer eso o no? Alguien que me diga. ¿Puedo o no puedo hacer eso? ¿Qué dice? No puedo hacer eso. Más fácil simplificar. 8,2 te queda 10 y abajo con el 0,82 te queda muy 1. bien, correcto. 8,2, bueno, no ponemos esta sección, ¿cierto? Para transformarle. Ahora sí, sería 8,2. Me quedará 8,2, 0,82, 5,3. ¿Por cuánto me quedaría aquí? Esta de aquí, ¿qué dice? ¿Cuánto me quedaría esta de aquí? ¿Le multiplicaré por 10 para transformar en unidades o no? ¿O le multiplicaré por 100? Por 100, jóvenes. Creo que sería más factible. O me dicen sí o no. Sería por 100, le multiplico por 100. 100 por 82, 0,82, ¿cuánto me sale? 100 por 0,82. 82. Y 82. 100 por 82, 0,82. Te quedaría 53 por 82 por 3 para salir Correcto, por 10 muy por bien. 10. Me quedaría 53 por 82 y por 3 y dividido para cuánto? Para 82. 82 con 82 se elimina y me queda únicamente 53 por 3. 3, correcto. 53 por 3, vamos a ponerle acá, sería 53 por 3. 3 por 3, 9. 159. ¿Cierto? 159. Y ahora, profe, ya tengo el peso molecular. Peso molecular 159 gramos por mol. ¿Cómo determino esto? Fácil. ¿Cómo lo determino eso? ¿Qué dice Juan Diego una vez que tengo el peso molecular? Vamos a ver el peso de cada uno de los compuestos. Correcto, el peso cada uno de los compuestos. ¿Cuál es el compuesto que más peso molecular tiene ahí? ¿Qué dicen? ¿Alguien me dice? El cloro. El cloro tiene 35,5 por 5. ¿Cuánto sería? No sale más de este valor. Por lo tanto, la primera opción queda descartada. ¿Bien? Ahora ver la siguiente. Esta es la siguiente. Ándale, poniendo las fórmulas para Ya. ir descartando. Vamos a colocar las fórmulas. Por lo tanto, dice C3H5 cloro 5, ¿cierto? Este no es, ¿por qué? Porque el cloro es 35,5. Si lo multiplicamos por 5 sale un valor tremendo, ¿cierto? Por lo tanto, no es descartada. Vamos a ver el siguiente. Sería C4H8. Hay algo más, jóvenes, ¿cierto? Que también, para que le saquen de manera muy rápida, una idea bien clara. ¿Cuánto pesa el cloro, Juan Diego? 35,5. El cloro debe tener multiplicado por 2. ¿Qué pasa si multiplico por un número impar? ¿Me dará con coma o qué? ¿Qué digo? ¿Me dará con decimales? Te queda con Correcto. 0,5. Por lo tanto, la respuesta no me salió en decimales o me salió en decimales. No salió porque Por es lo 159. tanto, incluso por descarte sería la número B, porque el único que tiene Cl2. ¿Sí? Vamos a comprobar. Sería C4, Cl2. ¿Cuánto pesa el carbono? 12 por 4. Hidrógeno, 8 por 1. Siguiente, 35,5 por 2, que sería ¿cuánto? 70. 72 sería. 71 sería. ¿Ya? El otro sería azufre, ¿cuánto pesa? 32. 32, 8 por 1, 8. Sería 12, 24, que sería 48. ¿Ya? Y sumado debe darme 150. ¿Sí? Es la respuesta de mi problema.
159. ¿Ya? Correcto. Si ven, son únicamente realizando lo que es pequeños descarte de elementos. ¿Sí? Eso sería en cuanto a los ejercicios que hemos hecho el día de hoy. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Nos pueden dejar en la cajita de comentarios. ¿Sí? Eso sería en cuanto a la clase de hoy relacionado con Paulina. Dice, no recuerdo nada. Dice, hay que ponerse a estudiar un poquito y repasar lo que es las clasecitas, ¿no es cierto, Juan Diego? Aunque estaremos subiendo, creo, material del centro, ¿no es cierto? Lógicamente del centro, con pequeños resúmenes de la materia que estamos dando para que cada uno de ustedes no se pierda en las clases que hemos hecho, ¿sí? Parece que estaba complicado, ¿no es cierto? No estaba, ¿no es cierto? Entonces el día de hoy sería hasta ahí nomás la clase, esperando que les haya servido de provecho esta clase y nos vemos en la próxima clase que sería el día lunes. ¿A qué horas? De 10 a 12. Ustedes saben que el día lunes empezamos con biología, creo, ¿no, Juan Diego? Sí. Biología y matemáticas. Biología y matemáticas, y les vamos a enseñar unos truquitos. De la misma manera como estaban enseñando hoy, nada de calculadoras ni nada por el estilo. Sí, únicamente tener conocimientos básicos. ¿Sí? Eso sería todo, jóvenes, por el día de hoy. Y esperando que tengan un buen fin de semana junto a su familia. ¿Sí? Gracias, neutroncitos. Esperando, como dice Luis, que les haya servido la clase. Si es que tienen algunas dudas, si tienen ejercicios a lo mejor que no pueden resolver, envíenlos a nosotros. Nosotros les ayudamos con muchísimo gusto. Podemos incluso incluir a estos ejercicios en estas clases. Sin más, nos despedimos, tanto Lucho como mi persona. Estaremos el día lunes nuevamente con ustedes. La próxima clase vamos a dar biología y matemáticas, ¿sí? En la parte de matemáticas vamos a ver funciones lineales, características de las funciones lineales y funciones cuadráticas y las características de estas funciones cuadráticas. También vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Como determinar cuando abre hacia arriba, cuando abre hacia abajo, en qué condiciones se va hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, ¿sí? Vamos a ver la concavidad y muchas otras cosas, puntos críticos. Los puntos críticos podríamos ver a través de la primera derivada, igualándole a cero, simplemente con una fórmula. Bueno, el día lunes los esperamos a las 10 de la mañana con biología y con matemáticas, así es que esperamos que se conecten. Biología genética. Biología, Herencia vamos y genética. a ver genética, ¿sí? Herencia y genética. Los esperamos el día lunes. Hasta entonces, neutroncitos.